Bienvenidos a una entrevista veraz con un tema apasionante. Por eso le hemos puesto para descifrar a Petro. Ya se imaginan quién es el centro de análisis en este programa y por qué. El presidente de Colombia. Y con un analista nada convencional, porque además es pintor, articulista de Expreso, es comentarista internacional en Nino 29, también es panelista frecuente de RTP y acaba de sacar un masterado en análisis geopolítico internacional y prevención de conflictos de la Universidad Alfonso III de España y el Instituto SNECA, que es un instituto de posgrado también español. Fernando Insúa, con su perspectiva de este fenómeno que es Gustavo Petro, vamos a conversar 60 minutos para cumplir el objetivo del tema de este programa. Y empecemos retrotrayéndonos al Petro de la campaña, cuando alguien que quiso ser su competidora, Vicky Dávila, era todavía periodista, lo entrevistaba y le preguntaba así. ¿Usted reduciría el ejército, le cambiaría las funciones, le bajaría el presupuesto, le subiría el presupuesto? Cosas concretas. Mira, en tiempos de paz no se necesita servicio militar obligatorio. Pero no estamos en paz. Pero déjame contestar. No, yo hoy no soy el presidente. Le estoy diciendo que si voy a ser el presidente, en Colombia se acaba esa violencia. Y por tanto estamos en un contexto diferente. No es en el contexto uribista, que les gusta las bombas y el ruido y los fusiles y el traqueteo en las montañas y el terror y el miedo de la gente es caminando por las trochas escapando de la muerte y de la masacre. No. Mi gobierno es para hacer la paz, punto. Si no hicimos la paz, que me tumben. Además, yo mismo renuncio porque no sirve. El papel histórico de mi gobierno en Colombia es salir de 2 siglos de violencia perfecta. Fernando Insúa, bienvenido. Ese fragmento de Petro que hemos visto en campaña corresponde al mismo que vimos en la presidencia. Empecemos por ahí. Ese perfil lo ha mantenido siempre. El hecho de tener a un presidente muy crítico, recordemos que él sale de una oposición dura a Uribe. Él se enfrenta a Uribe y era un detractor del modelo uribista que tanto éxito tuvo en el control del terrorismo en Colombia. Es decir, el tipo fue coherente, o ha sido más bien dicho coherente en la presidencia con lo que proclamó en campaña. Es coherente en su incoherencia. Él lo que ha hecho es que al inicio él sí prometía un proceso de paz. De ahí convirtió el proceso de paz total, su dogma del paz total, ya lo dije, en un dogma. Él lo transforma en un dogma. Al inicio, él planteaba una negociación, un consolidar los procesos de paz que ya se estaban yendo, desde la época de Duque, ya se estaban yendo. La paz total la aplicó entendida ¿cómo? La aplicó de una manera bastante procaz, que ha recibido críticas dentro de Colombia. ¿En qué sentido? Una desarticulación de los servicios de inteligencia. El DIN ha tenido 4 directores, todos del M-19, todos de la guerrilla de Petro. Uno sale, inclusive, por haber apoyado a un conocido mafioso que le decían Papá Pitufo. Ajá. Él sale porque se filtran los audios. ¿Y qué ocurría? Le daba información de los movimientos militares que iban a haber en diversas zonas para que las disidencias se puedan mover. Ahora, siendo así Petro, y si seguimos todavía en la campaña, ¿cómo así Colombia votó por él 2 veces? En la primera vuelta para que quede finalista y en la segunda para que le gane un viejito dicharachero como Hernández, que justamente por ser eso la oposición creyó que iba a cautivar el voto del resto. Gana Petro por 2 factores. La primera es que Colombia no ha tenido una victoria de la izquierda. La izquierda no ha estado representada. Hace tiempo. Exacto. Entonces, desde el retorno del 70 y pico, por ahí, con Turbay Ayala, ok. Claro, no ha tenido una representación. Es interesante. ¿Y la otra? Y era está en pleno auge del progresismo. Él absorbe, él capitaliza el progresismo. Y lo que dice Petro es lo siguiente, miren, yo puedo ir contra el establishment, yo puedo luchar contra la parapolítica, y durante un tiempo, inclusive cuando él fue senador, él investiga y denuncia también a políticos que se habían aliado
con las FARC. Ese sería el segundo factor. Segundo factor. Demostrar que eran tanto más podridos los de derecha que eran sus detractores. Inclusive señaló ciertos pequeños, con menos intensidad, pecados de su propio partido en ese momento. Porque él decía, yo estoy denunciando la parapolítica. Y si vamos a Colombia, algo que mueva a las izquierdas es el tema de la denuncia de la parapolítica. Okay. Que fue un dogma, se convirtió en un mantra para movilizar a las izquierdas. Y para que quienes no están muy al tanto del término y del fenómeno en Colombia, la parapolítica es... La parapolítica es todos los actores políticos colombianos que salieron con los paramilitares de Castaño para enfrentar a las guerrillas. Por ejemplo, se trató mucho de que Uribe logró la paz a costa de negociar con los paramilitares o con políticos vinculados a ella, y que en su momento el propio Uribe financió a los paramilitares. Recordemos que los paramilitares nacen como una idea de muchos finqueros y hacendados que se juntan con políticos para crear una milicia propia para defenderse de las FARC, de las guerrillas de izquierda. Ahí tienen ustedes una excelente introducción al tema que vamos a seguir tratando para descifrar a Petro. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz llega a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Interagua, 25 años. Explorer, Bristol Place Apartments, Tempo Design, Clínica del Dr. Trino Andrade, Almacenes La Ganga. Para descifrar a Petro es el tema que tratamos hoy. Basta recordar a propósito eso que nació en Ciénega de Oro, Córdoba, 1960. Como guerrillero, fue parte de una vida política convulsa que algo tocó de su participación en el M19 de Fernando Insua, inclusive con las FARC. Viene de la costa caribe colombiana, llegó muy joven a Zipaquirá, un municipio a unos 45 kilómetros al norte de Bogotá. Allí empezó su trabajo en lo público como personero y concejal municipal a sus 21 años. A esa edad empezó su paso por la guerrilla urbana M19. Fue fundada en protesta por el supuesto robo de las elecciones que se perdió el exdictador, en las que perdió el exdictador Gustavo Rojas Pinilla y ganó el candidato conservador Misael Pastrana en 1970, perdón. Esto para que se ubiquen en la historia. Ahora, solo permítanme, a propósito del programa, recordarles que nos pueden seguir en Facebook y YouTube de Carlos Vera, en Extreme, en Vito TV o Canal 15 o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En esas dos cableras, cerca de 25,000 hogares se conectan los fines de semana. Más de 15,000 en Estados Unidos por Macro Digital, principalmente ecuatorianos. También en España por Hispasat. En Galápagos y 22 provincias más del Ecuador, en una cablera de Colombia, en otra de Perú, allá es Zapping. Canal 129 o 152 en total. 5 países en América Latina, 148 cableras y recién se unieron CNT, Claro TV, Extreme, donde también sale Macro Digital. Doy tanto detalle porque es el único que me manda métrica y tengo números exactos. En radios llegamos por las 2 de mayor cobertura nacional. Caravana, 750 AM. Di-Blue, 88.9 FM. Después del fútbol, no es exactamente las 22 horas, normalmente 21:30 comienzan ellos. El único reprise lo hace Extrema, 92.5,
desde Ambato para Tungurahua y Cotopaxi. Para seguir con Petro, vamos a algunos trances de su presidencia para que Fernando Insúa los diseccione. Esto dijo cuando Francia Márquez, su vicepresidenta afroamericana, porque decir negra ahora es considerado un insulto, criticó que se fuera a considerar ser parte del equipo de gobierno a un actor pornográfico. A mí nadie que sea negro me dice que hay que excluir a un actor porno. Estas fueron las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro, que son catalogadas como racistas. Durante el Consejo de Ministros realizado en la noche del martes 15 de julio, el presidente Gustavo Petro generó controversia por una serie de frases refiriéndose a la vicepresidenta Francia Márquez. El jefe de Estado dio a conocer algunos de los temas por los que tiene división con Márquez, refiriéndose a los nombramientos que ha hecho en el Ministerio de la Igualdad, donde llegaron los actores de contenido para adultos, el politólogo Juan Carlos Florian Silva y la comunicadora social Alejandra Amaña, conocida como Amaranta Jan. Florian y a la señora Amaranta Jan, que además me hizo pasar una penota porque en las elecciones ni más ni menos que con la Esperanza Gómez dijeron que se podían quedar conmigo. Y eso no es igualdad, hermano. Fue allí donde Petro dijo su polémica frase. Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales del Bois de Boulogne en París. Yo estuve hablando con ellos de Marx, si quieren saber qué hacía en París. Con el libro de Marx. Subrayado por mí, porque me lo he leído 2 veces. Petro recordó un episodio vivido en 2023 durante una visita oficial a París en la que, según él, se reunió con trabajadores sexuales organizados en sindicatos y debatió sobre Marx. Fernando, ¿por qué conduce temas así públicamente un presidente como Petro? Porque Petro tiene experiencia en manejar el show. Él sabe que representa algo. Él sabe el poder de manipular las situaciones y generar constantemente escándalos en sí mismo y las declaraciones. Él no es tanto por él. Él sabe que él acapara a la izquierda y que la izquierda lo necesita. Miren la reunión del Consejo de Ministros. ¿Eso es deliberado entonces? Es deliberado, es un acto deliberado. Él monopoliza por medio de ciertos escándalos y discursos. ¿Y además le funciona? Le funciona bastante. ¿Cómo se sabe eso? ¿Cómo se mide eso? Y aquí viene, le funciona porque, por ejemplo, ahorita en las elecciones del Senado colombiano, él es un partido en sí mismo, como partido, es mayoría. No necesita, los otros partidos van a necesitar coaliciones. No es mayoría absoluta, pero es el que más senadores metió. De ahí le sigue Centro Democrático, que es el de Álvaro Uribe. Lo mismo pasa en el Congreso. Ingresa con una mayoría de diputados. Ahora, Fernando, ¿esa es su visión o eso es una estrategia planeada con sus estrategas si es que los tiene y de tenerlos si es que lo tiene, si es que los usa y de usarlos si es que les hace caso? Es un tipo que divaga, confía mucho en sus impresiones personales, en su manera de hablar. El hecho de mostrar, y es lo que digo, él toma premisas y las lleva a una especie de dogma, y en ese dogma ha articulado toda su imagen. Ya ven lo importante que es esto para descifrar a Petro, el tema del programa. Pero sobre este incidente, un añadido adicional. Francia Márquez, la vicepresidenta, se quejó públicamente por esa respuesta que le dieron. Dijo que no ha sido fácil con un gobierno que practica el racismo y el patriarcado mantenerse como ella. No ha sido fácil mi tarea aquí como vicepresidenta. No ha sido una tarea fácil gobernar en un país que tiene un estado racial, con un gobierno que también practica el racismo y el patriarcado. Esto la alejó de ella se alejó del gobierno, le hizo perder quizá apoyo en algunos sectores afroamericanos, pero ¿no le importa? ¿Sigue en la línea? Sigue en la línea, ¿por qué razón? Recordemos el origen de Petro. Petro, tal vez desde la cosmovisión ecuatoriana, donde muchos políticos nacen, salen por generación espontánea. Petro sí sigue un proceso. Petro ya era concejal de Zipaquirá
siendo guerrillero. Él entra en el Senado, en la aprobación de la Constitución de Colombia en el 91 con los acuerdos de paz. Entra con el partido del M-19 y durante mucho tiempo estuvo en la izquierda. Él en el 94 estuvo reunido con Chávez. En las reuniones de izquierda ya había un proyecto para las Américas. En el 94, estamos hablando, ¿qué? 5 años antes de que Chávez llegue al poder. Estamos enfrentando a un político de trayectoria, de carrera, ducho. Ha sido senador, ha sido alcalde de Bogotá y en todas ha hecho lo mismo. Lo otro, esa no es la única humillación que hizo con su gabinete. Hay otras peores en vivo, no las voy a referir ni a repetir. Habla de las partes íntimas de las mujeres. Hace falta ver. Yo dediqué un tiempo, sí, tuve yo también, así como él tiene una obsesión con el presidente Noboa Petro, yo tuve una obsesión con ver las reuniones de gabinete de Petro. Igual. ¿Sí o no? Sí. Una cosa... Es que son un espectáculo macondiano. Es macondiano. Pero a la vez tú notas que hay atrás mucha planificación o mucho cerebro. Es decir, las cosas que parecen torpes, hasta grotescas, irrespetuosas, no son casuales. No, él generó una imagen de sí mismo como una especie de intelectual que divaga en sus ideas, pero sin embargo filosóficamente es correcto porque tiene un proyecto para Colombia. Entonces él quiere mostrar que es humanamente imperfecto, pero esa imperfección fabricada en base a esa copia, o sea, generó una versión de un intelectual de izquierda y esa es la imagen que quiere proyectar. Ya ven que bien definido, pero resulta que ese tipo de izquierda humanamente imperfecto, con la imagen que quiere proyectar en los términos que lo define Fernando Insúa, es terriblemente peligroso y para nosotros puede ser terriblemente dañino. Pero antes, al volver, repasaremos cómo para el mundo también lo es y le importa un cuerno. Ya van a ver cómo él afirma una verdad respecto a las drogas, pero para sacar la conclusión equivocada. Un amigo que te hable de verdad. Aquí estamos, te escuchamos, te queremos ayudar. Y crecemos y soñamos y debemos avanzar. No te rindas, no descanses y ahora somos mucho más. Este es tu banco, cada día crece más. Más moderno y eficaz. ¿Sabes qué hay detrás de cada vaso de agua en tu mesa? No solo gotas, hay historias. La del niño que se refresca después de jugar. La del café que despierta a los abuelos. La de la sopa que cura el alma. Detrás de cada gota y de cada historia hay 25 años de personas que madrugan, que cuidan, que analizan, que innovan, para que tú solo tengas que abrir la llave con confianza y seguridad. 25 años de desarrollo, calidad e innovación. Porque el agua no solo es agua, es vida. Y nosotros la cuidamos porque es tuya. Desarrollo, calidad e innovación. Interagua, 25 años contigo. ¿Cómo es vivir en la zona más exclusiva de San Borondón? Bienvenidos a Bristol Place, en Isla del Río, Mocolí, donde se encuentra el lujo, la plusvalía y la paz. Departamentos modernos de 3 habitaciones, desde los 150 metros cuadrados,
diseñados para quienes buscan espacios amplios, confort y elegancia. Con balcones increíbles de 11 metros para disfrutar la exclusividad del departamento. Un diseño pensado para marcar un antes y un después en tu estilo de vida. Es un proyecto exclusivo que está en construcción de solo 28 unidades en una de las mejores urbanizaciones de Isla Mocolí. Vive este nivel de exclusividad con una inversión de $311,950. Breezer Place, tu nuevo estilo de vida aquí en Mocolí. Agenda tu cita hoy mismo. Amigo, te tengo una gran recomendación. Hidrátate. Hidrátate con tus premios de Pharmacy en consumos de $75. Sí, $75 puedes llevarte este termo espectacular Buda, que por ejemplo mantiene las cosas heladas por 24 horas y las cosas calientes por 12 horas. Tiene esta tapa espectacular para que no se riegue nada y además lo puedes colgar en tu mochila o en lo que quieras para que seas y te lo lleves cómodo a cualquier lado. Pilas, recomendadísimo ir a Pharmacy para aprovechar las mejores promociones. Te puedes llevar termos, mochilas, loncheras espectaculares gracias al Happy Time de Pharmacy. Y ponte las pilas porque las compras en marcas participantes son acumulables. Las mejores promociones, ahí está Pharmacy. Ahí está Pharmacy. Proseguimos con nuestro invitado, Fernando Insúa, este examen para descifrar a Petro, no sin antes recordarles que es posible gracias a nuestros auspiciantes, Banco Pacífico, Pharmacies, Tempo, Clínica del Dr. Trino Andrade, especializada en manga gástrica, pero que no hace exclusivamente eso, Almacenes La Ganga, pónganle mucha atención a sus ofertas por el Día de la Madre, Explorer, la tienda deportiva de Marathon Sports para deportes especiales, Bristol Place Apartments e Interagua, 25 años ya, sirviendo con la mejor calidad a Guayaquil. Este es el discurso de Petro en una visita que hizo a París, a una conferencia mundial, como lo reseña RTBC. El presidente Petro volvió a criticar la política antidrogas. La guerra contra las drogas ha fracasado y no ha traído sino muerte y una muerte mayor que las guerras en el siglo XXI. Dijo que la economía fósil es la causa de muchos de los conflictos que enfrenta el mundo. Por ejemplo, Venezuela, bloqueada. La presión sobre Venezuela, que sufre de una polarización política y de una inestabilidad democrática indudable, tiene que ver con el petróleo que está en el subsuelo. Y aseguró que el mayor índice de violencia mundial está en América. La región más violenta del mundo hoy no es Ucrania, no es el Medio Oriente, no es Irak, no es Libia. La región más violenta del mundo está en América. El mandatario insistió en no criminalizar a los consumidores de drogas, ya que según él son iguales a los adictos al cigarrillo o el alcohol. Esto último estadísticamente sí es una barbaridad, pero también es cierto que hay una serie de países de América Latina, entre ellos el nuestro, que aparecen entre los mayores índices de violencia, calculados solamente muertes violentas versus cada 100.000 habitantes. Lo otro, por lo menos en nuestro caso, es cierto que el combate a las drogas no ha traído sino más muerte, inclusive sumada a las 2 guerras que tuvimos contra Perú. ¿Cómo tomar entonces esa reflexión en donde él toma verdades a medias para llegar a conclusiones peligrosas? Es que dos medias mentiras no hacen una verdad necesariamente. Y eso es lo que estamos notando con Petro. Petro es un discurso de intelectual de cafetín. Yo agarro y adorno bonito un tema. Y bajo esa premisa meto todo tipo de barbaridades. Por ejemplo, yo le voy a echar la culpa a la riqueza de mi país. Imagínense a los noruegos eliminando el Fondo Noruego de Inversiones, diciendo es que el petróleo fue una desgracia. No, pues lo manejaron bien. El problema no es el petróleo, el problema es cómo lo administras. Y él reduce, bajo una premisa ecologista, porque lo vimos ahí, sí, destruye su propio sistema de generación de gas que 2026, reunión de los productores de electricidad en Colombia,
Se avecina una crisis entre ellos por la propia política de Petro. 4 años sin buscar nuevos yacimientos, sin optimizar la explotación de gas. Y aún así, 20% de la generación eléctrica de Colombia viene de gas. Y sin embargo le está queriendo transportar a otro tipo de combustibles y él toma un discurso que ya lo tuvimos aquí. Y ahí viene lo importante, el cambio de la matriz productiva. Él dice el cambio de la matriz energética. Y ya entiende los detractores que le dicen, oye, pero estás incluyendo solo la generación, pero no incluyes todos los sectores de la economía. Y ya se reúnen preocupados empresarios colombianos diciendo, en 4 años no has explorado nuevos yacimientos, no has mejorado, es más, Colombia ha decrecido en la generación de gas. ¿Dónde está el cambio? Y eso es lo que tomo. Una premisa la deforma y la lleva al absurdo. Y veamos en ese mismo tema un ejemplo más. Al extremo que llega, que ya anticipó en parte Fernando Insúa. Respecto al petróleo, dice que ya no se va a vender más en el mundo. Dejan de sacar petróleo y aprenden las energías limpias, porque el petróleo ya no se va a vender en el mundo. Como ya lo sabemos, se creció el precio, pero apenas se acabe la guerra de Irán, se desploma, como se desplomó hoy el dólar. Pero hay que alistarse. Ni el carbón, ni el petróleo, ni el gas. Yo no estoy pensando en importar gas para hacer a Colombia dependiente del gas ni de Venezuela, ni de Qatar, ni de Estados Unidos, sino para que Colombia no consuma gas, por favor, porque mata a la humanidad. Y si exportamos carbón y petróleo, matamos a la humanidad. Démonos cuenta, eso se llama ciencia, no política. Si la política progresista no sigue a la ciencia, no hay progresismo, hay fascismo y muerte. Define eso. Ahí ven el ejemplo. Toma una premisa que es la defensa del ambiente. Yo digo, soy el único que defiende el ambiente. Pero cuando lo aplica de la manera en que lo hace Petro. Ideologizado. Ideologizado. Es impresionante. Y dice, progresismo, enmarca el ambientalismo de ciencia su análisis. Pero es que cuando... Y que el progresismo sin ese insumo es fascismo. Fascista es también tomar una idea y elevar de que es su única verdad. Ahora, Fernando, ¿por qué eso prende como discurso en los jóvenes en Colombia, que son un gran porcentaje de sus votantes? No la vieja nostálgica izquierda. Nosotros tendemos a crucificarnos en nuestra política. Nosotros decimos, solo en Ecuador pasa, y lanzas, por ejemplo, un presidente que se rió, un congresista que hizo alguna broma en la asamblea, pero no vemos las reuniones de congresos en Estados Unidos, en Australia, en Colombia, y en Colombia idealizamos ciertos temas. Creemos que sigue estando se escapó el nombre, por Dios, desde que empezó la violencia, Gaitán. Creemos que están los discursos de Gaitán pues, en el Congreso. Ya no están los discursos de Gaitán en el Congreso. Entonces tenemos una degeneración de la política también, muy fuerte, muy acusada, pero nosotros, tal vez como vemos acá, tendemos a ser también demasiado destrozamos cualquier cosa que ocurra aquí. Por los escándalos de estridencia aquí, que son en su mayoría, descuidamos ese adoctrinamiento ideológico tan profundo que Petro está ejerciendo y difuminando a la región. Exacto. ¿Qué ocurre en Colombia? En Colombia vino una degeneración de la política, escándalos ridículos que se daban, por ejemplo, en la época de Duque, sobre todo en la época de Santos, veíamos este proceso de que la política se estaba volviendo una parodia. Entonces, ¿qué ocurre? Petro dice, yo soy el representante de la izquierda, del progresismo, con mis errores y virtudes soy el único que les representa. Y quienes dijeron la política en Colombia no ha tenido representatividad, la derecha no está, la izquierda no estaba representada, el progresismo no estaba representado, estoy dispuesto, y eso es cuando uno analiza a los votantes, dice, estoy dispuesto a que alguien me represente en el discurso, así sea en las premisas, pero con una aplicación terrible, pero al menos en el discurso me represente, genere ciertas políticas sociales porque yo he sido excluido. Y ese es tal vez el problema colombiano, que ha apostado mucho por la liberalización, por la libertad, por el conservadurismo, y lo entiendo porque en un marco de guerra es lo ideal, pero descuidó mucho el frente social. Y eso es lo capitaliza Petro. Y eso explica en gran medida porque Iván Cepeda sigue adelante. A pesar de todos los peros,
que hemos encontrado aquí en la trayectoria, los conceptos, la práctica de Petro. Pero cuando volvamos, veremos cómo nos afecta. Por primera vez, un presidente le para el carro, como decimos en mi tierra, al comprender muy bien lo que él ha dicho al principio. ¿Ya? No hay que combatir al tema del narcotráfico porque genera más muertes que las guerras. Y la forma es socialmente esa gente que termina siendo atraída por el delito, que sea atraída por el trabajo. Un amigo que te hable de verdad. Aquí estamos, te escuchamos, te queremos ayudar. Y crecemos y soñamos y debemos avanzar. No te rindas, no descanses y ahora somos mucho más. Este es tu banco, cada día crece más. Banco del Pacífico más moderno y eficaz. ¿Sabes qué hay detrás de cada vaso de agua en tu mesa? No solo gotas, hay historias. La del niño que se refresca después de jugar. La del café que despierta a los abuelos. La de la sopa que cura el alma. Detrás de cada gota y de cada historia hay 25 años de personas que madrugan, que cuidan, que analizan, que innovan, para que tú solo tengas que abrir la llave con confianza y seguridad. 25 años de desarrollo, calidad e innovación. Porque el agua no solo es agua, es vida. Y nosotros la cuidamos porque es tuya. Desarrollo, calidad e innovación. Interagua, 25 años contigo. ¿Cómo es vivir en la zona más exclusiva de San Borondón? Bienvenidos a Bristol Place, en Isla del Río, Mocolí, donde se encuentra el lujo, la plusvalía y la paz. Departamentos modernos de 3 habitaciones, desde los 150 metros cuadrados, diseñados para quienes buscan espacios amplios, confort y elegancia. Con balcones increíbles de 11 metros para disfrutar la exclusividad del departamento. Un diseño pensado para marcar un antes y un después en tu estilo de vida. Es un proyecto exclusivo que está en construcción de solo 28 unidades en una de las mejores urbanizaciones de Isla Mocolí. Vive este nivel de exclusividad con una inversión de $311,950. Bristol Place, tu nuevo estilo de vida aquí en Mocolí. Agenda tu cita hoy mismo. Tras una serie de alusiones al Ecuador, a la política del gobierno de Noboa y a Noboa específicamente ofensivas, calumniosas, distorsionadas, nunca probadas, que recogen rumores, insinuaciones, etc., el presidente del Ecuador se hartó y no solamente procedió en lo arancelario a tomar una medida cuestionable pero inevitable, y por esa vía demostrar lo que Petro conseguía hacernos a nosotros, permitiendo lo que permite en su frontera sur para que nuestra complicación en el norte sea incesante. Es decir, aquí se sigue haciendo lo que se sigue haciendo, nunca se va a parar, porque alguna vez dijo Petro que ni poniendo los ejércitos de los dos países se podía frenar el paso de la droga acá. Entonces, como eso no servía de nada, había que desistir. Pero más aún cuando él ha casi triplicado la producción de coca,
multiplicado por el doble, quizá la cantidad de hectáreas con coca sembrada, más de 300.000 hectáreas. ¿Cuánto exporta de cocaína Colombia acá o por acá? La tercera parte de sus 3.100 toneladas que produce. En fin, cuando la revista Semana, el fin de semana pasado, entrevista a Daniel Noboa, él sorprende a la revista, de todos nosotros, diciendo por fin unas cosas que tuvo retenida demasiado tiempo. Cuando vino a la posesión mía, se fue a Manta y se fue a meter en una casa 3 días supuestamente a escribir un libro, pero casas y caletas que son los dueños de esas están relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico. Bueno, eso es parte de una investigación. Lo que sí se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros de la Revolución Ciudadana tienen nexos con Fito. Si es que se reunió físicamente cara a cara con Fito, no lo podría decir en este momento, pero digamos de que estaba con el mismo grupo y en la misma zona. ¿Cómo entender esa reacción del presidente ecuatoriano? Hay una actitud, y lo comentaba tras micrófono, un poco perversa cuando ciertos actores alineados ideológicamente también desde la prensa se dice el presidente no ha demostrado esta afirmación. Primero, él no está diciendo que Petro se ha reunido directamente con los terroristas. Decía, se reunió con actores asociados a los terroristas. El problema es este. Y dice, estamos en el marco de una investigación. Imaginémonos que salen cámaras ocultas o grabaciones de una escolta al presidente de un país extranjero. Eso sería un escándalo terrible. Lo que está haciendo Noboa es responder a unas acusaciones que le lanza Petro. Porque Petro agarró de chip, agarró de comodín, cada vez que necesitaba llamar la atención internacionalmente. Ya no tiene el actor venezolano para jugar como jugaba. Lo que hace es lanzar, apretar el botón y emitir declaraciones sobre Glass, emitir declaraciones sobre Ecuador, acusar al presidente en su figura como persona, inclusive de narcotráfico, lo acusa de todo. O sea, lanza todas las acusaciones como que fuera pelota de tenis. Le tiras un golpe y lanza 3 bolas y no las justifica. Y la prensa extranjera y la propia prensa colombiana, en cambio, le dicen, bueno, el presidente Petro no ha podido justificar sus acusaciones. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Noboa entra en una posición complicada, porque dice, bueno, si yo muestro imágenes de las reuniones que ha sostenido el presidente Petro, estoy grabando a un presidente extranjero que visita el país. Es complicado. Entonces, por eso está diciendo, se ha reunido con actores que están vinculados políticamente a estos EDOs, a estos terroristas. Y lo sabemos. Y eso es innegable, aunque no debería, a tu juicio, ser demostrable. No debería ser. Me parece que estuvimos espiando cuando se estaba siguiendo y vigilando, protegiendo a un presidente. Son matices que se vuelven peligrosos, que a veces la opinión pública no los toma de peso cuando es de evaluar estas relaciones entre mandatarios, porque recordemos, con todos los exabruptos que tenga Petro, es el presidente de un gigante que tenemos en la frontera norte. Ok. Frente a eso, Petro reaccionó enseguida de una manera sorprendente. Según lo recoge D-News, anunció que enjuiciaría penalmente a Noboa por calumnia. Gustavo Petro trinó, dijo, he decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia. ¿Sí? También dice el mismo Noboa dio la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento, día y noche, me cuidaran en Manta, a donde fui el día de su posesión, a la que asistí, y me trató con displicencia solo por que pedí la libertad del preso político Jorge Glass, ciudadano colombiano y ex vicepresidente de la República del Ecuador. Ya vamos a avanzar. Fíjense que es un texto largo como nos tiene acostumbrado Gustavo Petro, donde directamente conecta, ¿no?, el sentir al texto en este posteo. ¿Qué complicaciones presenta esta vía que ha decidido tomar, si la toma, el juicio penal por calumnias, si en el análisis que usted hacía de ese fragmento de lo dicho por Noboa a Semana, no se ve que afirme cosas que no pueda comprobar? Yo primero no sé hasta qué punto pueda demandar penalmente un presidente de un país a un presidente de otro país.
No sé hasta qué punto la legalidad puede hacer que una demanda civil, una demanda penal pueda darse. ¿Lo hace por lo que dijo usted al principio? ¿Es otra parte del show? Es otra parte del show. Recordemos que está ocurriendo en Colombia. Ahora, ¿debería alentarse esa demanda para que justamente no se deje de hablar de lo que le incomoda a Petro, que se está por fin comenzando a hablar? Es decir, ¿qué diablos hizo en Manta? Yo creo que el gobierno nacional, y ahí sí tiene que Ecuador no soltar la narrativa, no soltar... Siempre a veces tenemos problemas como país en comunicar las cosas. Recordemos, parte de las ventajas que tuvimos en la guerra del 95 fue que agarramos el tema de la narrativa periodística desde el inicio. Llevamos prensa al frente. Perú llegó muy tarde. Perú no ganó esa guerra narrativa. Ecuador la ganó. Siempre es importante tomar la sartén por el mango, y Ecuador en estos aspectos está jugando una liga regional en la cual Perú es un aliado incierto. Olvidémonos de que vamos de un lado y buscamos al otro. Y Colombia ya vemos lo que es. O sea, aquí en vez de salirnos de la polémica o la controversia mediática, ya que entramos, deberíamos mantener la iniciativa y el liderazgo. Ya que estamos aquí hay que mantener el liderazgo, la iniciativa, y es más, no esperar a responder los golpes de Petro. Porque Petro cada cierto tiempo ya se le están acabando las balas. Cada cierto tiempo saca Glass, lo ha dicho, como esa bala la sacó 5 o 6 veces. El tema de acusar de narcotráfico a nuestro gobierno es absurdo, porque él está en una posición cómoda. ¿Qué puede hacer Ecuador? Posicionar el hecho de que Petro quiere una posición cómoda para ellos. ¿Cuál es la posición cómoda para ellos? Se quedan con los dólares de la producción de coca, no toman los programas sociales que debería tomar en la frontera sur. Y como sabe que la violencia se queda en los distribuidores y en las rutas de narcotráfico de salida, somos nosotros los que cargamos con los muertos. Qué bueno que lo tienen así de claro. Antes de pasar al final de este bloque, quiero recordar lo que dije recién el viernes pasado en el programa antepasado de Jorge Ortiz de FM Mundo respecto a una afirmación que hacía ahí el industrial Gustavo Pinto de que estamos en una guerra arancelaria con Colombia. No hay disputa con Colombia, hay guerra. Y hay guerra con Petro. Disputa hemos tenido siempre, por distintos aspectos, los comerciales, uno de ellos la competencia, otro de ellos el contrabando, la vigilancia en la frontera. Si no comenzamos ubicando eso, no vamos a entender la reacción del gobierno ecuatoriano, sin que eso significa que por entenderla hay que respaldarla. Lo que hay con Petro es una guerra, y él ya se descubrió después de estar encubierto. Él sigue protegiendo e impulsando al enemigo que tenemos al norte nosotros y ellos al sur bajo cualquier pretexto, diciendo que las plantaciones se suplantan, no se queman, que los guerrilleros son víctimas y los terroristas también, de una sociedad pobre, que la forma es ir a dialogar con ellos y comenzar la reconversión de cultivos pamplinas. Por sus antecedentes, su financiamiento de campaña, este es un narcopresidente, como alguna vez tuvo Colombia. Esa es mi posición. Con la de Fernando Insúa volvemos a la última parte para recrear un punto al que tanto se ha referido él y hemos tocado en el programa. ¿Cómo fueron los términos en que Glass habló por primera vez cuando vino a la posesión de Noboa? En que Glass habló por primera vez en el Ecuador cuando vino a la posesión de Noboa, sobre la circunstancia de Glass. Van a notar ustedes lo que sí dice fugazmente esa primera ocasión, más lo que añade después. Es domingo por la mañana y nos llega a la emergencia un paciente con dolor abdominal intenso. Hemos realizado la valoración clínica acompañado de imágenes y hemos diagnosticado un cuadro de apendicitis aguda, por lo cual en este momento vamos a realizar una cirugía para extraer el apéndice por vía laparoscópica. La apendicitis aguda es una patología que debe ser resuelta en el menor tiempo posible para evitar complicaciones como una peritonitis. Hemos terminado nuestra cirugía con éxito y nuestro paciente ya se encuentra en el postoperatorio. Aquí en el Hospital Trino Andrade estamos listos para atender cualquier tipo de emergencia 24 horas los 7 días de la semana. En Tempo, fuimos parte de Casas Project, junto a diseñadores que incorporaron nuestras piezas como parte esencial de sus espacios.
El diseño se entiende desde la precisión, la intención y el valor de cada elemento en su lugar. Fuimos parte de esta narrativa. Agradecemos a quienes confiaron en Tempo y eligieron nuestros productos para acompañar proyectos con una intención clara e inspiradora. Cada pieza, cada espacio, responden a una búsqueda de equilibrio, estilo de vida y permanencia. Si podemos, lo tenemos comprobado. Aunque nos falta el mundo. Estamos contigo, país. Por eso compusimos el himno oficial del hincha ecuatoriano. ¡Sí podemos! La ganga comprobado. A las 22 horas. En estructuras tan grandes dentro de los ministerios, sin habiendo mandos medios o incluso algunos analistas que no están alineados con la visión de desarrollo de este país. De lunes a viernes y domingos. Sabotearon el metro de Quito, que no saben qué ha pasado, pues que comience judicializando a su gerente. Entrevistas que hacen historia. El metro requiere de alimentadores, no solamente de la flota metropolitana, no solamente de la Ecovía, del Toll, etcétera, sino de las empresas privadas que hacen el servicio. Y preguntas que abren caminos. Si la inseguridad bajó tanto con el periodo de toque de queda, si para mantenerla van a haber nuevos toques de queda, ¿por qué no se refleja en cierto grado de satisfacción, salvo en Puerto Viejo? Verá a su manera, lunes a viernes y domingos a las 22 horas por Facebook y YouTube. RTU, Radio Sucesos, 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM. Parte final de esta entrevista verás con Fernando Insúa para descifrar a Petro. Confío en que todas las claves, fragmentos, análisis y aportes que se han hecho hasta ahora, toda la disección del personaje, que nunca puede ser completa, pero sí dirigida a lo principal, les sea útil. Para eso, veamos la forma fugaz en que se refirió a Glass cuando vino a la posición de Daniel Noboa. Noten que no habla ahí de lo que dijo después, que eso era un crimen de lesa humanidad, que estaba siendo torturado, que además, como era un ciudadano colombiano, él pedía que se lo envíen allá. Ecuador necesita diálogo nacional, Colombia también, Venezuela también. El diálogo nacional es la base fundamental de la paz. Pero usted no reconoce o reconoce las denuncias de fraude, eso ha dicho en un mensaje suyo reciente. Creo que Glass es un preso político. Creo que Glass es un preso político. 7 palabras. Por entonces el Ecuador debió haber protestado y no sido prudente, como dijo la canciller Sommerfeld que debimos ser. Ecuador, primero fuimos bastante prudentes y quiero ser claro en esto. Cuidado caemos en enmarcar el hecho de que la acción de Noboa fue imprudente. Porque eso se está intentando, desde algunos sectores, intentar ubicar esa acción. Vamos a verlo de esta manera. Yo soy un presidente de un país extranjero. Voy a tu capital, en tu toma de posesión, y digo, tienes presos políticos. ¿De qué te estoy acusando? ¿De que eres un dictador? ¿De que no tienes legalidad? Esa falta de respeto, tanto como persona, como al país al que te recibe. Y digo, después vino con me voy a escribir un libro 3 días y se reunió con gente. Qué bueno que lo recuerdas y lo destacas, porque ahí no hubo en cambio lo que debió haber de nuestra parte. Si bien hubo silencio de la Cancillería por prudencia, lo que no hubo fue una ola nacional de solidaridad con el jefe de Estado aquí, pero más que eso de condena, lo que venía a decir otro acá, que como vieron ustedes, nos estaba dando clases de lo que necesitamos. Ecuador lo que necesita es un diálogo nacional. Dijo aquí, o sea, el señor viene a hacer recomendaciones de cómo salir de la crisis en que estamos. Y aquí viene el problema. Los centros, los liberales y la derecha tienen serios problemas para estar unidos y para manejar un discurso coordinado. Aquí. Y también en Colombia.
Allá peor. Ok. Y Ahora, lo otro. Veamos otra perspectiva, Fernando. Hay quienes dicen que cayó en la provocación de Petro Noboa y que eso es un error que ni entonces ni ahora debió haberle respondido. No, sí debió de responderle. Por varios factores. Primero, tienes un actor ideológicamente fuerte en un continente que te está moviendo las fichas, ¿no? Se está moviendo las fichas. Resulta que ahora Uruguay es la sede de la izquierda latinoamericana, donde las mismas reuniones que hacían en Caracas ahora lo están haciendo en Montevideo. Colombia está por definirse y Perú también está por definirse. La otra crítica que le hacen no puede es que, ser así. alentando la polémica, lo que está haciendo Noboa es acelerando más que la reelección, el triunfo de Cepeda, que esto influye positivamente para Petro allá y que por lo tanto debería aguantarse o no debería responder. ¿Ambas cosas son ciertas? No. ¿Por qué? No influye masivamente en ese tema. ¿Ni a favor ni en contra? Lo que está ocurriendo es lo siguiente. ¿Ni a favor ni en contra? Está influyendo yo diría, porque si lo vemos en una perspectiva, el uribismo dice, mira lo que está haciendo, mira las acusaciones que están viniendo en nuestro país vecino contra el presidente Petro. Pero de la Espriella también dice lo mismo allá. Y de la Espriella es un personaje que está acusando, eso lo podemos abordar inmediatamente, que es el hecho de que eso demuestra la división de la derecha en Colombia. Pero vamos al discurso de Noboa. ¿Cómo es usado Noboa? Ajá. Petro usa Noboa en el aspecto de que Petro no le va a tirar directamente a Trump ciertos temas, pero como Noboa sí replica acciones de Trump, por ejemplo, guerra arancelaria, declaraciones militares, se podría decir que es un trumpista en la región. ¿A quién más le vas a pegar? Okay. Tienes a alguien que aplica la política de Trump en tu vecindario, ofreciendo frontera contigo. La tentación es grande. Y por lo tanto ahí lo que de nuestra parte cabe esperar es una solidaridad o apoyo más visible, más decisivo en los Estados Unidos. Sí, y ahí habría que cambiar. En eso? Coincido plenamente porque debería de cambiar Estados Unidos la manera de ser aliado. Hay que ser más aliado. Siempre Estados Unidos se acostumbró a apoyar, por ejemplo, directamente al gobierno. Entonces dice, bueno, te va a mandar apoyo militar, logístico, todo. Y durante décadas es su manera de hacer alianzas. Pero las alianzas también tienen que ver con apoyos más decisivos, más de discurso, y eso ayuda enormemente. ¿Por qué? Porque consolida a tu aliado. Ok. Para cerrar, una última cuestión que someto a consideración de Fernando Insúa, porque esto sí me terminó no solo de sacar de quicio, sino de sorprender, de desconcertar, de ver el nivel de audacia o de irresponsabilidad que hay. Noticias Telemundo le contesta así en un X a el presidente Gustavo Petro. Dice, el autor de este post lo eliminó. Más información. Véanlo. Señor presidente, desde Noticias Telemundo queremos informarle de que el video que usted ha compartido ha sido modificado con inteligencia artificial y no corresponde a ninguno de nuestros noticieros, aunque intenta imitar nuestra imagen y nuestros presentadores. Dicho esto, desde nuestra redacción cubrimos los temas que afectan al continente americano, por lo que le invitamos a conversar sobre este u otros asuntos. Saludos. La respuesta de Petro fue bajar ese X dándoles la razón. Pero, ¿en qué estado mental, y lo digo en serio, está un jefe de Estado que tuitea como lo hace de madrugada, que tiene tiempo para esa extensión de textos y que incurre en estas cosas no verificadas en su desesperación? Petro fue un hombre que intentó, insisto en esto, crear un performance de sí mismo de intelectual, pero también tiene serias debilidades personales y no son necesariamente los vicios masculinos que decía Arosemena, que Arosemena, son un poco hardcore, y en ese aspecto él ha venido un decaimiento, diría yo, desde que fue alcalde de Bogotá. Empieza una serie de eventos desafortunados en su personalidad en los cuales él literalmente divaga. Por eso invito, cuando alguien acá diga Ecuador, tu propio país, tiene una posición, le echas la culpa a tu país de lo que está ocurriendo en el conflicto con Colombia, les invito a ver 3 puntos clave. Primero, que vean las reuniones de gabinete de Petro para ver las barbaridades que él dice. Y ese es el problema de la izquierda que él representa, que dice, no hagas lo que mal hago, sino lo que bien digo.
Ajá. Entonces él en el discurso dice, vamos a hacer, por ejemplo, 20.000 guarderías y hace 400 guarderías como lo hizo cuando fue alcalde de Bogotá. Pero sin embargo se metió en un negociado con la basura y aumentó la delincuencia. Ya, ese es el punto 1. El punto 2, dijiste, nos invitas a analizar 3 aspectos. El otro aspecto que invito a analizar de la cuestión con Petro es, él va a ubicar su discurso en el hecho de una protección a estos grupos narcoterroristas. Recordemos lo que ocurrió en el DIN, el Servicio de Inteligencia Nacional. Recordemos los 4 directores del M-19, de la guerra que él ha puesto ahí, y todos han tenido que salir de esa institución y la debilidad de sus propios servicios de inteligencia. Y el tercer punto es entender que las acciones que está tomando el Ecuador es porque no le queda otra opción. ¿Qué vamos a escoger? ¿El camino militar? ¿Vamos a sacar a todos los militares de nuestra zona para mandarlos a una frontera que ellos no cuidan? La única manera que tenemos es presionar de esa manera y llamar la atención. Tenemos pocas herramientas para poderle presionar a Colombia. Y muchas de esas se atraviesan por el autoflagelamiento. Pero son necesarias porque nos están literalmente teniendo a nosotros como puertos de salida. La sangre se queda con nosotros y ellos se quedan con los dólares, que es lo que dije hace unos minutos. Gracias, Fernando. Ahí tienen ustedes una valiosísima disección que yo consideraba indispensable y ha sido enormemente productiva en el afán de responder al título de este programa, para descifrar a Petro. Con estos elementos de juicios, poco, pero valiente y frontalmente analizados, ya podrán ustedes evaluar y entender mejor, sino respaldar por lo menos, la política del presidente Noboa frente a la clase de enemigo que tenemos al norte, que aquí ha sido muy bien descrito y en algunos aspectos bastante pormenorizadamente examinado, inclusive entrando en un campo como el psiquiátrico mental, que es indispensable para descifrar a Petro. Que no sea lo visceral, lo irresponsable, lo coyuntural, la afectación que ciertamente tienen ciertas actitudes del presidente del Ecuador respecto a Colombia, lo que los lleve ahora a asumir una actitud, yo no lo voy a llamar antipatriótica, sino incomprensible con la posición que tiene el jefe de Estado ecuatoriano. Ahora, hay que hacer un llamado también en lo que desde aquí se pueda influir allá para que otro fenómeno que citó aquí Fernando Insúa, los liberales del centro, la derecha en Colombia, den un ejemplo por fin de convergencia, si ya no fue posible, de unidad, para que su candidato que pase a segunda vuelta en verdad triunfe en ella y no sea otra vez un burropié del continuador de Petro, Iván Cepeda, que todos anticipan puede ser peor. Buenas noches. Este espacio Veraz llegó a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Interagua, 25 años, Explorer, Bristol Place Apartments, Tempo Design, Clínica del Dr. Trino Andrade, Almacenes La Ganga. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.